Hoy presentamos bases económicas y sociales. La nueva aristocracia. La burguesía tradicional fue la gran responsable del desastre de la Guerra del Guano y del Salitre en 1879 y como consecuencia quedó paralizada, no solo por la destrucción de parte de sus inmensas riquezas y propiedades, sino porque también que el país reaccionara y los eliminara definitivamente. Esta nueva clase social llamada aristocrática con el tiempo se fusionó con la oligarquía tradicional, pero con la supremacía de la aristocracia y empezaron a determinar el poder político. La República Aristocrática fue el régimen de formulismo legal, estancamiento social y progreso material que vivió el Perú entre 1899 y 1919, en el que la fuerza política predominante fue el civilismo, resultado de la convivencia de viejos partidos políticos tradicionales como el constitucionalista de Cáceres, el liberalista y otros con nuevos aristócratas, teniendo en la oposición a los demócratas de Piérola, que no pudieron volver al poder a pesar del fervor y apoyo popular a su caudillo. Se hace común el uso de nuevas tecnologías y mejores máquinas, automóviles, aviones, electricidad, productos sintéticos, cinematógrafos, etc., lo que da lugar al crecimiento demográfico, la migración del campo a las ciudades, retroceso progresivo de la influencia religiosa, nuevos métodos de enseñanza, la rebeldía contra los modelos clásicos en el arte, etc. Características. Los aristócratas ejercen poder bajo un marco de Estado aparentemente democrático, con libertad de prensa, oposición, división de poderes y cumplimiento formal de la Constitución. Fueron gobiernos de élite o círculo en torno a los grupos sociales predominantes, aunque ocupados. Los aristócratas ejercen el poder bajo un marco de Estado aparentemente democrático, con libertad de prensa, oposición, división de poderes y cumplimiento formal de la Constitución. Fueron gobiernos de élite o círculo, en torno a los grupos sociales predominantes, aunque preocupados por el desarrollo capitalista y el progreso material del país. Se manifestó una poderosa alianza entre los aristócratas limeños con los terratenientes. Se manifestó una poderosa alianza entre los aristócratas limeños con los terratenientes de la sierra y los élites interculturales tradicionales que trataron de mantener la estratificación social del país que funcionaba en torno a su beneficio. Aspectos organizativos. La oligarquía del Perú, organizada en el sistema de partidos, mantuvo el control político, económico y social del país durante 2 décadas. El Estado oligárquico civilista, formado por un pequeño grupo de familias que basó su poder económico en la tenencia de la tierra, minas, comercio y en la banca. El positivismo como sustento ideológico. De esta corriente adoptó 2 conceptos, orden y progreso, y consideraron a la educación como un medio para que la sociedad adopte las características de una moderna sociedad. Hay que volver a imprimir como sustento ideológico. De esta corriente adoptó 2 conceptos, orden y progreso, y consideraron a la educación como un medio para que la sociedad adopte 2 características de una moderna sociedad. Economía orientada a la exportación. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la economía peruana, al igual que otros países latinoamericanos en manos de la oligarquía, se orientó hacia la agroexportación y la minería dependientes del sistema capitalista. La primera con predominio de capital nacional y la minería, cobre, plata, petróleo en manos del capital extranjero.
La inversión extranjera llegó en forma de inversión directa y de préstamos. Son los casos de las empresas como la Iglesia Peruvian Corporation a cargo del ferrocarriles y centros mineros, la International Petroleum Company en Tumbes y Piura y la Mining Co y otras como explotaban cobre en el centro del país. Entre los capitalistas peruanos en minería se destacaron los Montero, Alpillaga y Alzamora como socios mineros de las grandes empresas extranjeras. Ahora, la estructura social. Conformada por la clase alta o la élite social, la clase media y la clase baja. Clase alta. Pertenecían a ellas las familias descendientes de la aristocracia colonial, con apellidos y economía ostentosos. Vivían en zonas exclusivas, estudiaban en los mejores centros educativos, tenían una concepción señorial de la vida, practicaban un catolicismo muy conservador y eran racistas con los indígenas. La clase media, conformada por profesionales y empleados estatales. La clase media, conformada por profesionales y empleados estatales. El hecho de vivir en la costa y Lima les permitió gozar de buenas condiciones de vida. La clase baja, conformada en un primer momento por los campesinos trabajadores de las haciendas y las minas, sujetos a un sistema de trabajo intenso e inhumano. Posteriormente, al establecerse las primeras fábricas, empieza la formación del proletariado. La clase baja, conformada en un primer momento por los campesinos trabajadores de las haciendas y las minas, sujetos a un sistema de trabajo intenso e inhumano. Posteriormente, al establecerse las primeras fábricas, empieza la formación del La clase baja, conformada en un primer momento por los campesinos trabajadores de las haciendas y las minas, sujetos a un sistema de trabajo intenso e inhumano. Posteriormente, al establecerse las primeras fábricas, empieza la formación del proletariado, que también fue explotado. Se organizaron en mutuales y luego sindicatos. Gobernantes peruanos de la República Aristocrática. Eduardo López de Romaña, conocido como el Barón de Azúcar, arequipeño elegido por los civilistas con apoyo de los demócratas, continuó con la obra de reconstrucción nacional. Su gobierno destaca por la estabilización monetaria, la inversión del capital extranjero en la minería y la política de colonización de la selva, aparte del ordenamiento jurídico del comercio, la minería, aguas y el apoyo a la agricultura. Guillermo Billinghurst representó un gobierno popular. Convocadas las elecciones de 1912, el civilismo presentó como candidato a su líder Antero Aspíllaga, mientras los demócratas se abstuvieron de participar. En estas circunstancias, un movimiento popular presentó la candidatura de Billinghurst. Producidas las elecciones, se comprobó irregularidades que favorecían a Aspíllaga, razón por la que el Congreso anuló las elecciones y eligió como presidente de la República a Billinghurst. Según la Constitución vigente, los parlamentarios eran elegidos para un periodo de 6 años, renovándose un tercio de ellos cada 2 años. En 1912, hacían mayoría civilistas y leguistas que iniciaron una fuerte oposición al gobierno. Consecuencia de ello fue la deportación de Lejía a Europa. Billinghurst
que gozaba de popularidad entre la masa trabajadora, disuelve el Parlamento para convocar a nuevas elecciones parlamentarias, lo que motivó la unión de los civilistas y su apoyo a la revolución del coronel Óscar Benavides, quien triunfa el 14 de febrero de 1914. Óscar Benavides fue el instrumento que utilizó la aristocracia civilista para reconquistar el poder político, eliminando al efímero gobierno popular de Billinghurst, puesto que sus leyes de corte social atentaban contra sus intereses. Gobernó 3 meses como presidente de una junta de gobierno y después como presidente de provisorio, pretendiendo gobernar hasta que el país se estabilice políticamente. Los continuos movimientos de protesta de la masa trabajadora le obligaron a adelantar la convocatoria de elecciones presidenciales en las que triunfó José Pardo y Barreda para un segundo periodo. Manuel Candón, elegido por los civilistas con el apoyo de los constitucionalistas, gobernó poco tiempo debido a su enfermedad, falleciendo en Arequipa el 7 de mayo. Se hizo cargo del gobierno del segundo vicepresidente Serapio Calderón, quien convoca elecciones porque el primer vicepresidente también había fallecido. José Pardo y Barreda triunfó en las elecciones de 1904 con la ayuda de civilistas, constitucionalistas y la Unión Cívica. Su gobierno se caracterizó por el apoyo estatal de la educación al ejército, a la marina de guerra y mercante. Fundó la Compañía Nacional de Vapores, la construcción de ferrocarriles y el progreso urbano de Lima. Decretó que la educación primaria fuese obligatoria y gratuita, y que nuevamente depende del gobierno central. Fundó la Escuela de Bellas Artes, etc. Augusto Leguía y Salcedo, descendiente de una familia aristócrata de Lambayeque, participó desde muy joven en el Partido Civilista, llegando a ser uno de sus líderes, ministro de Hacienda y primer ministro de 1903 a 1907. En las elecciones de 1908 postula como candidato a la presidencia, representando al civilismo y apoyando por los constitucionalistas. Su rival fue Pierola, que al final se retira alegando falta de garantías. Por eso su triunfo fue por amplia mayoría, lo que le valió para asumir una actitud autónoma y personalista. Incluso ante su propio partido, del poco a poco se fue distanciando. Incluso ante su propio partido, del que poco a poco se fue distanciando. Su gobierno se caracterizó por los problemas limítrofes. El apoyo a agroindustria Su gobierno se caracterizó por los problemas limítrofes, el apoyo a la agroindustria costeña y la colonización de la Amazonía. El pueblo y la masa trabajadora, que se debatía entre la miseria, demuestra su descontento en varios momentos sociales. A partir de 1919, inicia su segundo gobierno por más de 11 años.